Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más, espero que estéis muy bien. Bueno, hoy os quería traer al canal un tema relacionado con una de las asignaturas que he cursado este semestre en la universidad y que me ha interesado y me ha fascinado, y es el tema de la psicopatía. Como sabréis, algunos de los que hayan visto mis vídeos en este canal, en la época de Halloween subí un par de vídeos haciendo referencia a personas que habían cometido crímenes y que habían sido asesinos en serie. Aparte de hablar un poquito de su trayectoria y su vida, también hice un poco de hincapié en los rasgos psicopáticos que tenían y cómo eran este tipo de personalidades. Pero ahora, habiendo estudiado en esta asignatura un poquito más sobre el tema y además habiéndome leído un libro maravilloso que os recomiendo 100% y que os voy a dejar por aquí en la cajita de información, se llama El monstruo y el asesino en serie de Vicente Garrido. La verdad es que me ha incentivado muchísimo a hacer un vídeo de este tipo, ¿no? Profundizando un poquito más en este tipo de personas. Y creo que además a nivel informativo puede estar muy bien porque no dejan de ser personas de las que tenemos que tener especial cuidado. Así que me encantaría dar paso a este vídeo, vamos con la intro y espero que os guste. Es curioso que realmente a todos cuando pensamos en la palabra psicópata normalmente nos vienen a la cabeza personajes como Aníbal Lecter, un personaje ficticio con una gran inteligencia, muy manipulador, incluso con un aire de carisma, algo que nos atrae pero que a la vez nos causa terror porque sabemos cuáles son sus objetivos, ¿no? Hay personas que a lo largo de la historia, en la vida real, han cometido crímenes que han sido a la altura de películas de ciencia ficción. Y muchas veces nosotros, como seres humanos, sentimos una especie de atracción por entender el por qué, cómo son capaces de hacer todo eso, algo que para la gente normal es inimaginable. Pero lo curioso de todo esto es que realmente hay muchísimos más psicópatas que no llegan a cometer actos como estos, ya que no reúnen conductas delictivas, pero sí que siguen siendo un peligro para la sociedad, puesto que en las relaciones interpersonales o en el trabajo pueden llegar a causar mucho daño a aquellas personas que están junto a ellos. Por lo que creo que es súper importante hablar sobre este tema y conocer qué características tienen para intentar verlo por nosotros mismos y poder decidir si queremos realmente tener un vínculo con una persona con esas características o no. La ciencia asegura, según estudios, que por cada 100 personas al menos hay una persona con rasgos psicopáticos. Así que haced cuentas y pensad con cuánta gente con estos rasgos os vais a topar durante toda vuestra vida. Ahora da un poquito más de miedo, ¿no? Para saber cómo protegernos de estas personas, lo mejor que podemos hacer es entender cómo funcionan. Y aunque podría estar horas haciendo un vídeo sobre ello, voy a intentar resumir las características principales según estudios realizados con el objetivo de por lo menos estar preparados. Y sí, digo preparados porque al final para ellos nosotros somos como una presa. Y desde la evolución siempre hemos tenido que estar preparados para hacer frente a los depredadores. Por este motivo, de hecho, nosotros sentimos esa atracción por este tipo de personas y porque al final, desde la evolución también, tenían que luchar y al final acababa ganando aquel que era más fuerte, por lo que conseguíamos que se perpetuara este tipo de personalidades. Robert Hare, el mayor investigador que hay a día de hoy al respecto de las conductas psicopáticas y antisociales, creó una escala para poder medir la psicopatía, mediante una serie de preguntas que darían lugar a puntuaciones concretas. Y él mismo ha descrito al psicópata como un depredador de su propia especie que emplea el encanto personal, la manipulación, la intimidación y la violencia para controlar a los demás y para satisfacer sus propias necesidades egoístas.
Desde la ciencia se asegura que todo es una mezcla entre genética, daño cerebral y también el entorno. Y es que aseguran mediante estudios que se han hecho de cerebros de personas con rasgos normales y personas con rasgos psicopáticos que hay una lesión en el córtex prefrontal. Y el hecho de haber heredado esa predisposición genética mezclado con un entorno abusivo de mucha violencia o con episodios traumáticos muy fuertes puede desencadenar a que la persona en sí desarrolle conductas delictivas. Una de esas investigaciones ha dado como resultado que los psicópatas en cierta área relacionada con las emociones y la empatía hacia los demás tenían menos sustancia gris que las personas con rasgos normales. A pesar de esta diferencia que hay entre personas psicópatas y personas que no tienen este tipo de rasgos, existe un sesgo, y es que hay determinadas personas que tienen una genética o una predisposición a tener este tipo de rasgos, pero que jamás cometen ningún crimen, como lo han hecho otras personas que han acabado siendo asesinos en serie. ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué hay gente que acaba así y gente que no? Pues por el entorno. Básicamente es una clave fundamental en el desarrollo de conductas delictivas y en el desarrollo de los valores, de las creencias y de la manera de comportarnos en sociedad. Esto también es algo que defiende Jim Fallon, un neurocirujano bastante prestigioso que estudia el cerebro y que mediante investigaciones y mediante preguntar a su familia antepasada se percató de que él mismo incluso tenía lo que llaman el gen del guerrero, que se relaciona estrechamente con la psicopatía. Una persona que comparte predisposición genética pero que se desarrolla en un buen entorno familiar y de cariño, sin violencia, puede llegar a desenvolverse en sociedad de forma completamente normal e incluso, como en su caso, lograr una buena carrera profesional, etc. En cambio, una persona con la misma predisposición en un ambiente de guerra o de fuerte abuso y violencia tiene más posibilidades de desarrollar esos rasgos psicopáticos con conductas delictivas, llegando a realizar acciones horribles, como por ejemplo los asesinos en serie que todos conocemos. Con esto no quiero decir que todas las personas que acaban siendo asesinos seriales o cometen algún crimen tengan que ser exclusivamente psicópatas. De hecho, hay personas que crecen en familias totalmente desestructuradas que no acaban siendo así ni acaban cometiendo ese tipo de delitos. Igual que también hay personas que crecen en familias totalmente buenas y estructuradas y en cambio acaban cometiendo algún acto delictivo en su vida o acaban en la cárcel sin tener rasgos psicopáticos. Aún así, el propio Jim Fallon habla de su propia experiencia con este tipo de rasgos y tras analizarse él y analizar sus relaciones interpersonales ha llegado a concluir que realmente él comparte rasgos con las personas que tienen personalidad psicopática. Y en su caso es verdad que ha llegado incluso a decir en entrevistas que, por ejemplo, él siente lo mismo por un desconocido que por sus propios nietos y que llega a ser tan competitivo que prefiere ganar cuando juega con sus nietos a cualquier tipo de juego que dejarles ganar. También ha llegado a asegurar que es una persona bastante vengativa. Esto no quiere decir que él vaya a cometer ningún acto criminal, ni muchísimo menos. Simplemente que posee este tipo de rasgos y él los asume debido a su predisposición genética. Lo bueno que ha tenido él es que se ha criado en un entorno completamente estructurado, con mucho cariño y con una familia bastante normal, que al final ha hecho que él pueda estar en sociedad como cualquier otra persona. Y ahora, una vez ya sabemos cómo se estructura su cerebro y qué puede llegar a ser un detonante para que se conviertan en asesinos y criminales, lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es qué rasgos comparten y que normalmente podemos ver en nuestros compañeros de trabajo, en algunos familiares. Este tipo de personas son personas con un narcisismo muy elevado y con una casi nula empatía o nula dependiendo del caso. Es decir, son incapaces de ponerse en el lugar de los otros. Entienden los sentimientos, pero de manera cognitiva. Nunca van a entender lo que tú sientes de manera emocional.
son incapaces de sentir lo que nosotros sentimos. Los sentimientos que ellos suelen sentir mayoritariamente son la ira, la frustración y los impulsos sexuales. Otras de las características que comparten son una muy baja sensación de responsabilidad ante aquello que realizan o cometen, mucha desinhibición, muchísima atracción por conductas nuevas y riesgosas, y aparte también son muy vengativos y muy competitivos de manera bastante tóxica. Además de esto, poseen un ego tan desmedido que les hacen creer que están por encima del bien y del mal y de cualquier otra persona, y que nosotros únicamente somos para ellos objetos para llegar a conseguir aquello que desean. Por muchos actos que cometan lejos de la moral, no van a sentir arrepentimiento. Lo único que van a hacer es fingirlo para aparentar que se arrepienten mucho y que nosotros les perdonemos. Pero realmente es otra manipulación más. Y sí, son capaces de llorar, de mentir exageradamente, de crear dramas increíbles para que les creamos. Pero realmente por dentro no sienten absolutamente nada. Hay una planicie emocional absoluta. Pero no nos equivoquemos, por mucho que veamos este tipo de conductas no significa que estén locos, ni muchísimo menos. Son personas totalmente cuerdas, ya que esto no es un trastorno de personalidad, sino un tipo de personalidad. Son unos rasgos diferentes a los de la población normal. De hecho, muchísima gente asociaba antiguamente a los psicópatas a personas inestables y que no estaban bien de la cabeza. Ellos son totalmente conscientes de lo que hacen, del daño que provocan, pero simplemente les da igual. El motivo de esto es que en ellos existe un grado elevadísimo de maquiavelismo y utilizan muchas veces el daño hacia los demás para sentirse ellos mejor y conseguir aquello que quieren. No les importa pisotear a quien tengan que pisotear para obtenerlo. Para ello no dudan en mentir, manipular y están claramente en lo más alto de lo que llamamos la tríada oscura de la personalidad. Y con todo esto, ¿cómo es posible que a veces este tipo de personas nos fascinen tanto y nos encante leer sobre ellos o ver películas sobre este tipo de personalidades? Pues básicamente porque son capaces de mostrar algo en sociedad que es totalmente distinto a lo que ellos son por dentro, poniéndose caretas increíbles y pareciendo personas totalmente normales, incluso muchísimo más empáticas que otro tipo de personas que realmente sí que lo son. La falta de miedo, de remordimientos, de ansiedad, de sentimiento de culpa y de escrúpulos hace que sean capaces muchísimas veces de conseguir aquello que quieren conseguir. Y eso con nosotros funciona totalmente distinto. Y es que nosotros, precisamente por todo lo contrario, debido a nuestros valores, a nuestras creencias y a nuestros remordimientos y sentimientos de culpa, muchas veces dejamos de perseguir algo que queremos para precisamente no hacer daño a los demás. También creo que es importante saber que existen diferentes tipos de psicópatas. Están los psicópatas primarios, que son más impulsivos, no suelen tener una gran educación o suelen ser personas que no han ido a la escuela y realmente ellos a viva voz dicen lo que son sin ningún tipo de problema y sin esconderse, como por ejemplo lo hacía Richard Ramírez, un asesino serial sin ningún tipo de escrúpulos que ante las entrevistas, sin ningún tipo de problema, decía que sí, que era malvado y que todo aquel que vivía en sociedad tenía un interior malvado, pero que él simplemente era capaz de sacarlo. Él en ningún caso se escondía. Luego también existen otro tipo de psicópatas que son los secundarios, que sí que suelen ser personas que normalmente han crecido en una familia estructurada, en la que ha podido estudiar, suelen tener cargos importantes a nivel político incluso a veces, y son personas que realmente se mueven en sociedad mostrando una versión de ellos mismos que realmente no tiene nada que ver con lo que son en su interior. Y este tipo de psicópatas son muy peligrosos a nivel emocional, ya que en las relaciones suelen hacer bastante daño. Y ahora bien, ¿cómo se comportan en las relaciones este tipo de personas? Pues las relaciones empiezan siendo magníficas, ya que
se muestran como personas muy carismáticas, envolventes, seductoras, hacen lo que sea para estar contigo y escucharte, pero no te escuchan porque les interese lo que les estás contando, sino porque quieren saber de qué pie cojeas, cómo van a poder sacarte lo que quieren o cómo van a poder hacerte daño. No todos maltratan físicamente o verbalmente, algunos maltratan emocionalmente utilizando técnicas como el gaslighting, la triangulación con otras personas y, cómo no, diciendo que estás loco o loca y que todo son ideas tuyas cuando tienes reacciones ante su manipulación, minándote la autoestima, haciéndote pensar que el problema lo tienes tú, hasta que llega un punto en el que te lo crees y entonces ya es demasiado tarde. Tras obtener su objetivo principal, que era tenerte como un objeto para satisfacer sus necesidades, las que sean, empieza la auténtica pesadilla, y es que comienzan a mostrarse tal y como son y tú empiezas a tener una disonancia cognitiva entre lo que fue el principio de la relación y lo que está siendo ese momento, una auténtica pesadilla. Para este entonces ya es muy difícil para las víctimas salir de esa relación, puesto que poco a poco esa persona se ha encargado de minar tu autoestima, hasta el punto en el que crees que el problema lo tienes tú y que por lo tanto tienes que estar agradecida de estar con ese tipo de persona. Son auténticos actores, capaces de hacer escenas de Hollywood para que les creas, y algunos son bastante histriónicos, con lo que si consigues salir de una relación de este tipo, probablemente con el tiempo, a pesar de haberlo pasado sumamente mal y haber caído en un pozo muy profundo, recordarás momentos que incluso te llegarán a producir risa. En definitiva, a veces nos llama la atención precisamente aquello que nosotros no podemos ser, ya que muchas veces este tipo de personas, como comentaba, consiguen lo que quieren sin importar a quién pisan. Pero nosotros, como neurotípicos, es imposible que lleguemos a poder actuar como ellos. Y realmente debemos pensar que nosotros lo que tenemos es el bien más preciado que tiene la humanidad, que es la empatía, el poder ponerlos en el lugar de los otros y el tener vínculos afectivos reales. Por lo tanto, debemos considerar que realmente ellos no están por encima de nosotros, sino que son personas que tienen deficiencias y que no pueden llegar a sentir cosas como amor, alegría desmedida, la amistad y, en definitiva, los sentimientos más bonitos que tiene una persona durante su trayectoria de vida, durante su existencia. ¿Y la terapia puede ayudar a este tipo de personas? Pues bien, realmente a día de hoy no. Si bien es cierto que obviamente cualquier tipo de terapia va a ser muchísimo mejor para a nivel conductual poder realizar acciones de la mejor manera posible en sociedad, es cierto que para ellos no tiene demasiado sentido, porque al final son personas que consideran que no tienen ningún tipo de problema, sino que el problema lo tienen el resto. Por lo tanto, acudir a terapia para ellos al final es simplemente porque quieren hacerlo para quedar bien con su pareja porque se lo ha pedido, o quieren conseguir algo a cambio. Nunca es por una acción voluntaria de saber que hay un problema y que lo tienen que corregir. De hecho, incluso muchísimas veces se les aconseja que hagan terapia, puesto que son capaces de manipular también al propio terapeuta. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Sé que es un tema muy intenso, pero espero que os haya resultado interesante y que me dejéis en la cajita de comentarios si os gustaría que indagara un poquito más en este tema y os trajera vídeos al respecto, trayendo personalidades o personas que han sido conocidas por tener este tipo de rasgos, como lo he ido haciendo durante el mes de Halloween. A mí es un tema que me interesa bastante, pero no sé hasta qué punto a vosotros también, así que lo voy a dejar un poco en vuestras manos. Y nada más que añadir que si os gusta el contenido de este canal, no olvidéis suscribiros, por favor, dadle a la campanita para que YouTube os avise cuando suba nuevo vídeo, dadle like y nos vemos en el siguiente. Y espero que este 2024 lo empecéis de la mejor manera posible. Y muchísimas gracias una vez más por estar aquí conmigo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!